propósito y no hay integración, porque eres que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Diga nuevas. Diga, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Eso, diga fuerte para que lo escuchemos aquí hasta el micrófono, ¿verdad? Que sepa que no estoy solo aquí, ¿no? Estar en Cristo es el título que le he dado a este mensaje. Y hace 8 días habíamos comenzado a tratar acerca de este versículo y les decía que había decidido, escogido, pidiendo a Dios que me guiara, como siempre uno suele ser como hijo de Dios, guiado por el Señor, y creo esto, que Dios siempre nos va a guiar, ¿verdad? Y Dios me recordaba este versículo y me fui a él tratando, mi estimado hermano, a través de la misma palabra del Señor, de indagar acerca de lo que el apóstol Pablo quiso decir realmente aquí. Y digo yo que hablar de lo que realmente quiso decir el apóstol Pablo, ¿a razón de qué? Le voy a decir a razón de qué. A razón de que hay mucha gente hasta el sol de hoy que, llevando ya mucho tiempo de conocer del evangelio, de oír, yo le hablo de gente quizá que viene a las congregaciones quizá muy seguido, algunas que no lo hacen muy seguido, otras que quizá ni lo hacen y simplemente se dedican a verlo por las redes sociales, como últimamente quizá puede estar pasando más que antes, ¿no? A raíz de los 2 años, casi 2 años de la pandemia universal, ¿no es cierto? Porque eso fue en todo lugar. Y hay una idea, y no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Hay una idea entre muchas personas que supuestamente caminan en el evangelio, el pensar de que este versículo, cuando dice si alguno está en Cristo, es nueva criatura, y lo que resta del versículo, y relacionan este estar en Cristo como estar en una congregación o estar involucrado ahora con los evangélicos, pertenecer ahora a la religión cristiana. Antes yo era de la religión católica, dicen. Ahora yo soy de la religión cristiana. Ahora yo estoy en Cristo porque estoy yendo a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica. Y entonces se ha prestado para que muchos que no comprenden, y le digo algo, a lo mejor muchos de los que piensan de esta manera quizá ni han nacido de nuevo y deben nacer. Quizá algunos ni van a nacer de nuevo. Y cuando hablo de nacer de nuevo, quizá algunos no comprendan, pero hablar de nacer de nuevo significa el nacer espiritualmente por un acto de Dios que me hace ser una persona distinta. Una vez Dios me ha justificado por mis pecados, porque me he arrepentido de mis pecados, y entonces ahora camino con Dios. Dios sabe que el arrepentimiento es genuino, y como Él lo sabe, entonces Él trae el nuevo nacimiento a esa persona.
¿Cómo lo trae? Cuando le da el Espíritu Santo. Y entonces esa persona ya no es la misma. Nació de nuevo. Hablando espiritualmente. El Señor le dijo un día a un hombre que no comprendía estas cosas, porque él pensaba que había que volver al vientre de la mamá, ya con barba y, ¿verdad? Y él le dijo: lo que es carne, carne es. O sea, ya nacimos del vientre, ya somos carne. Pero yo te estoy hablando de otras cosas. Nicodemo, de hecho era Nicodemo, y Nicodemo, siendo un maestro de la ley, no comprendió esas cosas. Y cuando alguien no nace de nuevo, y para nacer hay que morir primero, ¿no? Morir al pecado, morir al mundo, morir a ese hombre pecaminoso. Y al morir entonces nacemos, Dios nos hace nacer. Y entonces la persona no debe seguir siendo igual. Amén. Pero mucha gente relaciona estar en Cristo como estar en una iglesia evangélica. Y sabe que hay mucha gente así, que está en una iglesia evangélica creyendo que esto es estar en Cristo, y allá afuera da qué testimonio, hermano. Y por eso hay mucha gente que dice: si esto es ser cristiano, pues me estoy como estoy. Porque si este dice que está en Cristo, pero yo lo veo haciendo lo mismo que yo hago, diría alguien que no tiene al Señor en su corazón. Dice creer en Dios, ¿verdad? Como la mayoría de gente lo dice, pero hace caso omiso. Es verdad que el Señor dijo que hay verdaderos creyentes de los que van a hablar muchas cosas mintiendo. Aquí lo importante es que cuando hablen, mientan. El problema es que cuando hablen, tengan razón. Y por motivo de esas personas que a veces creen que estar en Cristo es simplemente pertenecer a una iglesia evangélica cristiana, y que ahora canto algunos cantos bonitos y digo gloria a Dios y aleluya y brinco, y creen que eso es ser cristiano y que eso es estar en Cristo. A razón de eso, mi estimado, de que alguien equivoca lo que significa estar en Cristo, es que mucha gente ya no quiere estar en Cristo. Entonces, eso es, a grosso modo, la razón por la cual me vi movido a esto. Porque a través del tiempo uno evidencia esto en mucha gente, mi hermano, y no terminan por comprender realmente lo que significa esto. Y estábamos hablando, y les dije que iba a hablar de este versículo de manera hilativa. Iba a ir como tocando como cada frase que compone este versículo, porque es importante que nosotros comprendamos lo que verdaderamente significa estar. Amén. Quizá muchos de los que estamos aquí ya comprendemos lo que eso significa, pero yo creo que a lo mejor muchos estarán escuchando este mensaje y van a saber lo que significa esto. Mi oración, como el apóstol Pablo dijo muchas veces a muchas iglesias: yo oro por ustedes, que Dios les dé revelación y entendimiento en todas las cosas. Mi oración es que si alguien que aún no comprende esto, el Espíritu de Dios pueda venir, la gracia pueda venir sobre muchas personas y puedan comprender esto. Amén. Habíamos llegado en la primera parte de ese versículo donde dice nueva criatura. Hoy vamos a tocar ese punto, nueva criatura. Nueva criatura.
Cuando uno va al diccionario de las palabras originales en que se escribió la Biblia, en el caso puntual, el Nuevo Testamento, que es donde está ubicada esta escritura, uno encuentra lo siguiente. Escuche, nueva criatura. La palabra criatura es la palabra en el griego tisis, con K al inicio. Tisis, con K al inicio. K, la K y tisis. No es escribir catisis, no, la K solita. Tisis, con K iniciando. ¿Comprende? Si no tiene mucha claridad, pues escríbalo por ahí de pronto con lápiz o por ahí en algún borrador y luego usted mismo verifica. Y dice tisis del término sustantivo tixo, con K inicial también, pero con una D intermedia. Tixo. Y Z al final. Ahí están secretarios eficientes. Gloria a Dios. Qué bendición. Tixo, K-T-I-D-Z-O. Tixo. Qué importantes son estas cosas, aunque de pronto a muchas personas les parezca como que hay tanta. Alguna vez escuché a alguien que decía, no se ponga ahí con esas cosas del griego y que no sé qué. Recuerdo, creo que era un pastor el que me dijo eso alguna vez. Estaba alguna vez pensando en eso y alguien me decía que no, que eso no. Y hermano, y uno se da cuenta hoy en día lo importante que es realmente llegar a ese punto. Porque debido a que uno no indaga, a que uno no va al fondo, a que uno no profundiza, no escudriña, es que hay tanta interpretación equivocada. Y entonces muchos, ahí lo que ellos creen que es, lo van diciendo, y otro dice por allá de esto que es otra cosa, y otro dice, e interpretan un versículo de 3, 4, 5 formas, según nos parece. Pero no es así, porque la palabra, mi hermano, tiene un solo sentido y una sola interpretación. Amén. Y cuando Pablo dijo criatura, nueva criatura, esa palabra criatura es tisis, del término sustantivo tixo, y significa crear, formar, fundar. Es como si dijera, si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, o una nueva forma se le ha dado, o una nueva fundación ha adquirido. Le estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Comprende? Una nueva creación. Lo más común es hablar de una nueva creación. Pero fíjese lo que arroja, hermano, el entendimiento que nos arroja esta palabra. Una nueva, dice crear, hablar de criatura, nueva criatura es crear, formar, fundar. Amén. Estas dos palabras se las nombré porque son palabras que provienen la una de la otra con el mismo sentido prácticamente. Que quizá cambia de forma de acuerdo al lugar donde se ha puesto o en la frase que se ha puesto. Pero dice el diccionario tisis del término sustantivo también catizzo, que significan crear, formar, fundar. Yo le pido a usted que por favor esto, mi estimado hermano, usted lo ponga en su corazón, porque de verdad que esto es importante para que usted pueda comprender cuál fue la intención, y se lo digo, no tanto del apóstol Pablo, sino de Dios que inspiró al apóstol Pablo a escribir esas cosas. ¿Me dice amén o no amén? ¿Y por qué me dice amén?
Porque así es. Porque yo lo digo. Porque la palabra lo dice. ¿Y qué dice la palabra? Los hombres de Dios fueron inspirados. Toda escritura fue inspirada por Dios. Amén. Creo que ningún hombre no inspirado por Dios, un hombre natural, no escribiría estas cosas. ¿Verdad? Él no querría hacer estas cosas nuevas. Él preferiría quedarse con las viejas. Amén. Pero con las cosas viejas, ¿no? Aunque algunos se quedan con viejas también, ¿no? Ok, se entiende como creado por Dios. Escuche, cuando se habla de tisis o tixo, que es la palabra criatura, se entiende como una creación de Dios o creado por Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 13, y yo sé que esta es una escritura que también hemos leído, hemos pasado por allí, dice el apóstol San Juan, hablando acerca de los que son hechos hijos de Dios, dice, estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. ¿De quién está hablando? En el versículo 12, inclusive del versículo 11 dice, a lo suyo vino, hablando de Jesús, el verbo que se hizo carne, vino, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Aquí está hablando de quién, de los hombres. Diríamos de manera puntual que estaría hablando quizá del pueblo judío, por el cual dice que entonces fueron enviados a los gentiles, ¿no es cierto? Especialmente el apóstol Pablo. Pero todo esto era plan de Dios, hermano. Lo cierto es que si dice que a lo suyo vino y no lo recibieron, esto incluiría al mismo Israel y a todo el mundo entero. Porque inclusive hoy en día el evangelio se sigue predicando, se sigue hablando de este que vino al mundo y muchos no lo quieren recibir. Pero dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos, dice, los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, a esto les dio potestad, derecho propio, derecho legal, de ser hechos hijos de Dios. Y luego reitera en el versículo 13, hablando acerca de estos, dice, y estos no nacieron de sangre. Esto no es por voluntad de carne ni de varón. No está hablando de un nacimiento físico. Dice, estos nacieron de Dios, por una obra de Dios. Son una creación de Dios. Amén. Y por eso dice, nueva criatura. Si alguno, de modo que si alguno está en Cristo, dice, es nueva criatura. De pronto, si quizá alguien no comprende algo, quizá no fue muy extenso lo que hablamos la semana pasada, puede ir a la primera parte, lo que significa estar. Se entiende entonces, mi amado, cuando dice nueva criatura, una nueva creación. Dios le da una nueva forma a esta persona. Si alguno habla de una persona, una nueva forma, fundado, creado, formado, hecho de nuevo. Y la idea es de que ese ha sido creado por Dios. Y Juan nos reitera o nos muestra, esto no nacieron de sangre, ni fue por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Nacieron de Dios, por un acto de Dios. Y lo que el apóstol Pablo continúa hablando a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17,
dice, nueva criatura es, y hay 2 puntos. Y seguidamente dice, las cosas viejas pasaron. Una evidencia de que alguien realmente está en Cristo es que las cosas viejas pasaron. Amén. ¿Qué significa que las cosas viejas pasaron? Significan que todo lo que hacía parte de la vida de ese alguno, todas las cosas que hacían parte de esa vida pasada o esa vieja naturaleza ha quedado atrás. ¿Qué cosas, pastor? El orgullo natural, la confianza en las obras, los hábitos, y quizá no precisamente los buenos hábitos, las pasiones desordenadas, la jactancia, la vanagloria, el adulterio, la fornicación, la mentira, las borracheras. ¿Qué más? Los pleitos, la sed de venganza, infidelidades, robos, asesinatos, mentiras, chismes. A ver, ayúdenme. Avaricia, codicia, palabras deshonestas, groserías, envidias. ¿Qué más? Resentimientos, celos, enojos. ¿Qué más? Hechicerías, avaricia, orgullo. ¿Qué más? ¿Ah? Contiendas, lujurias, murmuraciones, peleas, contiendas, celos. Qué lastimoso hablar de estas cosas y saber que estas cosas las encontramos todavía. En la iglesia del Señor. Amén. Alguien de pronto escuchará y dirá, no, pastor, pues entonces, pues hasta ahí voy con usted, porque entonces, ¿para qué sigo buscando si es que todos están en la iglesia? Entonces, pues yo lo sigo haciendo desde aquí afuera, sin estar en Cristo. Pero el asunto no es ese, hermano. El asunto es que si alguien verdaderamente, porque la Biblia habla de que aún hay una lucha en la carne, solo que hay unos que la carne le ganan mucho más y se convierten en carnales. Y Pablo, inclusive Pablo le habló a los corintios, y esta iglesia de los corintios fue específicamente una iglesia que le daba mucha rienda a la carne, pasiones, chismes, todas esas cosas. Cosas de las que dice la Biblia que debemos de morir. Y alguien que está verdaderamente en Cristo, si alguna vez algo de eso se presenta, es algo, por decirlo de alguna manera, hermano, digámoslo así, esporádico, debiera ser esporádico, y eso no porque adrede lo haga, sino por defecto. Y precisamente por eso es que la salvación de los seres humanos es por gracia, porque es un regalo inmerecido. Porque realmente nadie merecería entrar al cielo. Es más, nosotros no lo mereceríamos. Entramos al cielo por la mera gracia de Dios, al habernos justificado por la fe en Cristo, por su gracia, que el Señor nos ha puesto en Cristo, porque la misma gracia de Dios nos puso en Cristo. Si alguno está en Cristo es porque Dios le puso allí. Entendámoslo así.
Si alguno está en Cristo es porque la gracia vino y le puso allí. Pero aún estando allí, es posible muchas veces que algunas de esas cosas viejas vengan. Y ahí es donde mucha gente, cuando ve el error de alguien que realmente está en Cristo, entonces lo señala. Y si alguien tiene ese pensamiento, lo debe quitar de su cabeza, porque no puede hablar de lo que no conoce aún. Yo mismo hablé, no, esos evangélicos, no, pues, y como vi evangélicos que algunas veces cometían errores, entonces uno dice, no, mire, y hay un error en creer que el cristiano es plenamente perfecto, y no lo es. Más tampoco es una excusa, porque si alguien dice estar en Cristo, pero su forma de vivir es producir pecados y seguir viviendo en las cosas viejas que siempre ha vivido, entonces este no es nueva criatura. Las cosas viejas no han pasado. Porque una evidencia, hermano, real de que alguien está en Cristo es que no será la misma persona. Y las cosas viejas ya no pueden estar ahí. Yo le pongo un ejemplo personal. Yo fui, entre las cosas viejas que habían en mi vida eran las palabras deshonestas, groseras. Groserísimo, hermano. Yo no podía hablar sin decir palabras de alto calibre. Y esas de las cosas viejas que pasaron, ahora ya no puedo concebirlas. Es más, un día por enojo el Señor me tuvo que sacudir, porque en medio de un enojo, ya siendo un nacido de nuevo, me dejé llevar de la carne y se me salió una mala palabra. Y el Señor me dijo primero mi esposa, porque mi esposa me escuchó. Estábamos en la cama ambos ya, nos habíamos acostado, 11:30 de la noche más o menos, y me dice mi esposa, ¿qué es eso? Pídele perdón a Dios. Y el Espíritu Santo me dijo, levántate y ora. Y yo no. Y yo seguía peleando con mi esposa. Y mi esposa comenzó a decirme también, levántate y ora. Y el Señor me decía, levántate y ora. Y yo no. Ahí estaba otro pecado más. ¿Sabe cuál estaba? Aparte de la palabra, el orgullo. Ahí estaba. ¿Qué hizo el Señor, hermano? Como no me quise levantar, entonces desde la punta de los dedos grandes de los pies hasta la cintura, un hormigueo terrible. Y le estoy hablando delante de Dios. Y me hizo levantar el Señor, hermano. Una cosa horrible, y me tiré al suelo y yo sé que era el Señor. Y tuve que llorar en el suelo, tirado en el suelo. Llorar y pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname. Porque una de las cosas que eran fuertes en mi boca, hermano, eran las malas palabras. Palabras de alto calibre con las que ofendí a mucha gente, ofendí a mi familia, mis hermanas, las ofendía feo. Las cosas viejas pasaron, pero tenemos lucha con la carne aún. Pero vuelvo y reitero, no es excusa. Nunca puede ser una excusa. La vieja naturaleza no debe reinar. El orgullo natural, la confianza en las obras, de lo que yo hago, nada de eso, todo eso debe pasar. Los malos hábitos, las pasiones, la jactancia, la autopromoción y la autojustificación, porque esa es otra cosa, que la gente se autojustifica. No, es que yo no necesito de los evangélicos, yo no necesito de ese evangelio.
Si alguien le ha predicado a usted acerca de Cristo, de ese evangelio, de que usted es pecador, de que usted nació pecador, que usted se tiene que arrepentir de sus pecados, que usted no tiene salida, sino que la única salida es Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y usted no acepta esto, y usted se justifica porque dice que es bueno y no le hace mal a nadie, usted está errado. Y esas son cosas viejas que están presentes en aquel que no está en Cristo. Pero aquel que está en Cristo no se puede autojustificar. Inclusive si llega a pecar. De hecho, si peca, no se puede autojustificar. Y por eso es que tiene que ir y pedir perdón a Dios. Y cuando lo hace, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia, dice la Escritura. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? No se autojustifique. No, si usted pecó, reconózcalo, porque de lo contrario, el orgullo está allí y se está sumando un pecado más. En Efesios 4:22, ¿cómo vuela el tiempo? Efesios capítulo 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, el apóstol Pablo hablando de los Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido. Mire la palabra que se usa aquí en esta versión 1995 de la Reina Valera. Dice: despójense de ese viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Y el versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Fíjense lo que dice: creado según Dios. O sea, Dios lo creó. Si usted es hoy una nueva criatura, es porque Dios lo creó a usted y a su nombre. Dios te ha creado, Dios me ha creado. ¿Cuántos dicen amén? Él nos ha creado. Esto no se trata de que es cosa mía, hermano. Si alguien ha cambiado, no ha cambiado en sus propias fuerzas. El poder de Dios lo ha hecho cambiar. Él lo creó. En la Nueva Traducción Viviente dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Cuántos dicen amén? Creado según Dios. ¿Sabe que esto me recuerda Génesis capítulo 1, versículo 26? ¿Usted recuerda lo que dice esa escritura? Vamos allá. Génesis 1, capítulo 1, versículo 26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen, conforme a nuestra ¿qué? Semejanza. El versículo 27 dice: ¿y qué? Y creó Dios al hombre. ¿Cómo lo creó? A su imagen, a imagen de ¿qué? De Dios lo creó. O sea, Dios dijo: hagámoslo a imagen y semejante a nosotros. A imagen y semejante a nosotros. Los seres humanos somos los únicos, hermanos, la única creación especial de Dios que fue creada a la imagen de Dios. ¿Qué significa ser creado a la imagen de Dios? Significa estar dotados de las características tales que le permiten al hombre entrar en una relación personal con Dios. El ser humano es el único que fue creado a la imagen y semejanza de Él. ¿Qué hizo el pecado?
distorsionó esa imagen. Desde la eternidad, ¿cuál ha sido el plan de Dios? Romanos capítulo 8. El hombre peca, Dios lo había hecho, lo había creado a la imagen y semejanza de Él. El pecado viene, la imagen y la semejanza se distorsiona. El hombre ya no tiene la capacidad de poderse comunicar, de tener comunión con Dios. Pero mire el plan de Dios desde la eternidad. Versículo 29, Romanos 8, 29. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fueran ¿qué? Hechos conforme a ¿qué? A la imagen. Hechos, creados, formados. Fundados. ¿Se da cuenta usted el plan de Dios, hermano? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Vino el pecado. Entró. El hombre murió espiritualmente. La relación se rompió. El pecado lo impide. Viene Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios con Cristo? Que sean a la imagen de ese que se hizo hombre. Él puso a Cristo allí para redimir con su sangre, pero lo puso como ejemplo de un hombre que muestra la imagen y la semejanza de Dios. Jesucristo, hombre. ¿Cuántos dicen amén? Aunque Él era Dios, pero Él vino a mostrar la verdadera imagen de Dios. Pablo habló a los Corintios, el segundo Adán. El primero falló. Se distorsionó. Pero el segundo Adán es una manera de decir, mira, así era que debiera ser Adán, así, si no hubiese pecado. Ese era el tipo de hombre. De esto debió haberse llenado la tierra así, de hombres así, de personas así, ¿o no? ¿No dijo multiplíquense y llenen toda la tierra y señorea sobre todo? ¿Que sí o que no? ¿No dijo Pablo, imiten a Cristo como yo lo imito? ¿No dijo el Señor, a Él oíd? ¿No dijo el Señor a través de Pedro, sigan las pisadas de Él? Este es mi Hijo en el que tengo complacencia, dijo el Señor. Escúchenlo a Él. Mírenlo a Él. Véanlo a Él. Amén. Colosenses 3:10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice, y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero mire el contexto. Dice, desde el versículo 5, hagan morir pues lo terrenal en vosotros, las cosas viejas, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? El mundo. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Se da cuenta que está diciendo mueran a eso? Porque de alguna manera se estaban presentando. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dejen la ira, cristianos. Dejen el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, cristianos, habiéndose despojado ya del viejo hombre con sus hechos, las cosas viejas, y revestidos del nuevo, porque ya nos revistió. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no?
Y dice luego, o sea, el revestido de nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, porque viene la nueva naturaleza, dice, se va a ir renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, usted y yo estamos llamados a crecer y a trabajar cada día en eso, en perfeccionar la santidad y parecernos más a Cristo, más a su carácter. ¿Cómo puede decir alguien que está en Cristo si las cosas viejas todavía siguen presentes y son una fábrica de cosas viejas? Sí, digo fábrica de cosas viejas, y cuando digo cosas viejas estoy hablando de pecado. Continuo. No puede ser, hermano. Puede pasar que en algunas cosas podamos caer, pero no en la ocasión de una práctica continua. Hay diferencia entre llegar a pecar y vivir pecando. ¿Comprende? Una cosa es llegar a pecar y otra cosa es vivir pecando. Si alguno está en Cristo, no será capaz de vivir haciendo pecado continuamente, adrede, consciente, naturalmente. Si no está en Cristo, le será muy fácil. Todas son hechas nuevas, dice el apóstol. Ahora, volviendo al versículo del que estamos hablando, 2 Corintios 5:17, dice: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? ¿Cuántas son hechas nuevas? Todas. Porque es que Dios viene a cambiar todo. Y nosotros debemos de permitir que Dios tome el control en todo. Algunos dicen, no, es que Él es así. Él siempre ha sido así y lleva como 20 años en la iglesia y hasta líder. Y dice de pronto la esposa o alguien, no, es que Él toda la vida fue así, pastor. Y entonces, ¿en qué estamos? Y si es algo repetitivo, que en algún momento se presente. Pero decir es que toda la vida fue así y hasta hoy, después de 20 años de cristiano, tiene 50. Los primeros 30 fue así, lleva 20 de cristiano y sigue siendo así. Es que siempre ha sido así, de un carácter así, todo mal geniado. No, hermano, todas. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Morir a eso, hermano. Lidiar con eso. ¿Cuántos dicen amén? No darle lugar a la carne, no satisfacer los deseos de la carne. ¿Amén o no amén? El alma del recién nacido se deleita en las cosas de Dios. Una evidencia de alguien que está en Cristo. Ahora ya no echa mano de esas cosas viejas. Él no quiere eso. Pero recién nacido, hermano, quiere deleitarse o se deleita en las cosas de Dios y aborrece las cosas del mundo y de la carne. El pecado al cual nos aferramos ahora, deseamos que esté lejos. ¿Le sucede a usted eso? ¿Sí o no? Y si alguien está escuchando y de pronto dice, uy, eso como que a mí como que ni me inmuta, entonces examínese. Porque a lo mejor, como el apóstol Pablo dijo, cada uno mire si está en la fe verdaderamente o no. Porque si usted no se inmuta todavía con respecto al pecado y no aborrece el pecado, sino que lo hace muy fácil, usted no ha nacido de nuevo. Y le aseguro que no. Porque el que ha nacido de nuevo aborrece el pecado, se duele, y si peca se duele, le duele en su corazón y pide perdón y se arrepiente, mi hermano, y lo reconoce delante de Dios, porque hay una nueva naturaleza, porque está en Cristo.
Porque las cosas viejas pasaron. Porque Dios lo ha hecho una nueva creación. Porque el acto de Dios es real en la vida de esa persona y ya no puede pecar. Yo llevaba 1 año en la iglesia. Lo único que sabían que yo supuestamente era cristiano era mi familia. En la fábrica donde trabajaba nadie sabía. Llevaba 1 año en la iglesia. Porque yo era uno más. Pero cuando nací de nuevo, hermano, por un acto de Dios, porque Dios trajo una experiencia a mi vida y esa experiencia fue la ocasión en que Dios transformó mi vida y yo supe que nací de nuevo. Comprendí, el Espíritu Santo me hizo saber, naciste de nuevo. Porque el día viernes hablaba como cualquiera del mundo, chistes verdes y de doble sentido y palabras venían y ya iba a la iglesia, llevaba 1 año. Pero el llamado estaba y una inquietud por la Biblia, por la palabra. Hablo de mi experiencia, esto no es doctrina. El día sábado, cuando fui a trabajar, después de que Dios hace eso en mi vida, el día sábado yo no era la misma persona. Es más, me levanté sintiendo que me había quitado un peso de aquí de encima, como un bulto, ¿Y sabe qué pensé yo en esa ocasión? El peso del pecado. Como dice, si alguno está cargado y trabajado, venga a mí. Y cuando en Hebreos creo que habla del peso del pecado y yo dije, uy Señor, esto es. Llegué a mi trabajo y como siempre la gente que está en ¿qué hubo, Karen? No sé qué, y bueno, no sé qué. Y yo dije, uy Dios mío, así estaba yo ayer. Hermano, seguro. Y yo dije, qué feo yo estaba así ayer. Y llegué diciéndole a todo el mundo, Dios les bendiga, bendiciones. Y me decían, ¿te la fumaste verde o qué? La metió temprano y bueno. ¿Puedo hablar de esas realidades, hermano? Ahí comencé a ser una nueva criatura después de 1 año. Aquí está la hermana Amparo, que yo creo que me conoció recién llegué a Oasis de Amor, ¿o no? Aquí está el pastor Dani también, la pastora Lorena. Diana no había nacido todavía. Ah, sí, estaba chiquita. Qué maravilloso lo que Dios hace en la vida de un hombre, del ser humano. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta noche? Bendito sea el Señor. Es real, hermano. Es real, es real. Amén. La pregunta para finalizar, ¿qué pasa entonces con el cristiano que llega a pecar? Y es la oportunidad en que a veces el mundo, la misma familia, ¿sabe? La misma casa de uno, hay un error y te señalan. Pero uno de alguna manera comprende que es por la ignorancia que hay. Así nosotros caminamos anteriormente también. Y les decía, hay una diferencia entre llegar a pecar y vivir pecando. Nadie alcanza la perfección de vivir sin pecado en esta vida. Nadie, hermano. Pablo dijo, yo no pretendo decir que ya lo alcancé, pero yo procuro llegar a la meta. ¿Cuál es esa meta? Ser como Cristo. Y a su nombre. Yo procuro. Yo no pretendo decir que yo ya lo alcancé, que yo soy el super recontra mega apóstol. Pablo aún era perdonado. Y era el gran apóstol Pablo. ¿O usted cree que no? ¿Quién cree aquí que porque era el apóstol Pablo y vio cosas gloriosas, no era perdonado aún? Pablo tuvo que robar las rodillas muchas veces y decir, Señor, perdóname. ¿O cree que no? ¿Cree que cuando tuvo esa discusión no muy pequeña con un siervo de Dios, hermano en la fe, por causa de un sobrino o algo así, dice que tuvieron una discusión no muy pequeña y se fue el uno por acá y el otro por acá? ¿Cree que no hubo?
Pero como un hombre nacido de nuevo, como una nueva criatura, no dejó que el sol se pusiera sobre su enojo. Y yo creo que sabiendo esto tuvo que ponerse en paz. Y de hecho se puso en paz. Por allá los Colosenses dice: hágame el favor y me atienden bien a Marcos, con el que se había enojado. La nueva creación ya no es esclava del pecado, hermano. Y ya el pecado no gobierna. El pecado puede venir. Aún somos perdonados. La oración que Jesús enseñó a sus apóstoles, dijo: cuando ustedes oren, entre las muchas cosas que dijo, involucró diciendo: digan, perdona mis pecados, mis fallas, mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden, Señor. Aún somos perdonados, hermano. Por eso Jesús se sentó a la diestra del Padre, intercede y aboga. Esta salvación no es merecida, es inmerecida. Pero la nueva criatura es una realidad. En Romanos capítulo 6 dice el apóstol Pablo: el pecado ya no se enseñoreará de ustedes. Versículo 14, 6:14, Romanos 6:14 dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice: el pecado no se va a enseñorear. No está diciendo nunca lo va a tocar, dice no se va a enseñorear. El leer esa frase me da a entender a mí que en alguna manera va a venir, pero no va a señorear, no se va a hacer señor. La frase nos da a entender eso. Si usted analiza bien la frase, dice: el pecado no se va a enseñorear de ustedes. Va a venir, pero no se va a señorear de ustedes. De lo contrario hubiera dicho: el pecado nunca les va a tocar a ustedes, jamás. Ustedes no van a volver a pecar. No dijo no. Él dijo: el pecado no se va a enseñorear de ustedes. No va a ser señor. Porque ahora ustedes están bajo la gracia. ¿Y cuál es esa gracia? La capacidad que Dios nos ha dado, la salvación y la capacidad que nos ha dado el Señor de estar en Él, tener una nueva naturaleza que no nos deja pecar. Y a su nombre. Ahora estamos empoderados por y para la justicia. Escuche, ahora tenemos la opción de, escuche. Mire la bendición de la nueva naturaleza. El que está en pecado, el que está sumido en el pecado, no puede manejar esas dos opciones, no, porque está esclavo. El pecado es señor. Pero el que está en Cristo, ahora está empoderado por la justicia y para la justicia. Ahora tiene la opción, y tiene la opción de, ¿qué cosa? Dejar que el pecado reine. ¿O no? Usted decide, usted puede. O considerarse muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Tiene esas dos opciones. No dijo Pablo: todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar vencer de ninguna cosa. Porque ya no somos capaces. El que está en Cristo realmente ya no es capaz, hermano. Entonces ya el orgullo no se enseñorea de él. Él lo reconoce. Él pide perdón. Él perdona. Él hace las paces. Él no se permite estar cargado, como se maneja ese término, ¿no es cierto?, en medio cristiano. Está cargado. No se carga. No se permite el pecado, no. Un mal pensamiento, no se goza en ello, no. Él lo saca. Él dice: Dios, Señor, tu sangre me limpia, Señor, sácame este pensamiento. No se permite, hermano, tener resentimiento con nadie, odiar a nadie. No se permite odiar a su enemigo, aunque su enemigo le odie. ¿Es una lucha? Claro que sí. Pero es una evidencia, póngase sobre sus pies, de que alguien está en Cristo, hermano. Es que no puede pecar.
Y por eso Juan lo dice, el que está en el Señor, el que ha nacido de nuevo, no puede pecar. No quiere decir que no lo va a hacer. Cuando dice no puede, está diciendo es que no lo concibe ahora. No puede irse y desbocarse como antes lo hacía tan fácilmente. Engañaba a la esposa, mentía, hacía cosas deshonestas, mataba, robaba, hablaba malas palabras. Fácil. Ahora no puede, porque la nueva naturaleza no lo deja. Póngase sobre sus pies, mi estimado hermano. Yo espero que podamos comprender realmente lo que significa estar en Cristo. Y si aún alguien no está en Cristo, entonces lo que debe hacer es verdaderamente arrepentirse desde su corazón. Y si Dios sabe que ese arrepentimiento es genuino, le digo que usted puede nacer de nuevo por la acción de Dios en su vida. Y su vida no será la misma. Padre, gracias le damos en esta noche. Usted puede inclinar su rostro ahí donde está. Donde quiera que esté usted en este momento. Si usted ha escuchado este mensaje, usted puede decirle: Señor, yo te pido perdón. Quizá usted es uno de aquellos que ha creído que por el hecho de estar en una iglesia cristiana, usted ya es cristiano. Pero su vida es señalada constantemente porque usted no muestra la vida de Dios. Entonces quizá usted tenga que decirle: Señor, yo no quiero ser el mismo. He comprendido lo que significa estar en Cristo. Hazme estar en ti, Señor. Yo me arrepiento de todo aquello que he hecho, Señor. Como se designa allí en 2 de Corintios 5:17, esas cosas viejas que se refieren, Señor, a la vida de pecado. Estando en medio de la congregación de los santos, quiero estar, Señor, no en una iglesia, quiero estar en ti. Queremos estar en ti. Porque no se trata de estar dentro de una congregación. Porque el Señor dijo: estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Señor, ayúdanos a estar escondidos en usted. Digámosle juntos, hermano. Quizá usted sea un ministro, un servidor, alguien que sabe que está firme, sabe, nunca sobra poder venir delante de Dios con toda humildad y decirle: Señor, ayúdame a estar cada día, cada minuto y cada segundo inclusive en usted. ¿Y sabe por qué me extremo, mi hermano? En un segundo, porque sabe, en un segundo puede venir un pensamiento sucio, pero de igual manera en un segundo tú estás para reaccionar y decir: Señor, límpiame con tu sangre preciosa, no quiero esto. Porque constantemente hay un bombardeo, hermano, de dardos de fuego. Y por eso dice la Escritura: no te permitas pensar en lo impuro, en algo que no sea de aplaudir, en algo que no merezca alguna alabanza o virtud. Piensa en todo lo puro, limpio, santo, lo virtuoso. Y un pensamiento puede venir en un segundo. Pero te suplicamos aún, Señor, que nos ayude a estar en usted, llegando al extremo inclusive de decirte:
cada segundo, aunque quizás, Señor, pueda ser imposible. Pero extremo esto, Señor, porque mi anhelo es vivir pecando cada día menos, Señor, y ayúdame en mi debilidad. Porque si soy nueva criatura, no hay nada que pueda esconder delante de ti. Y una nueva criatura es honesta y dice: Señor, aún peco, pero te digo, te necesito. Ayúdame a ser y a llegar a esa estatura, Señor, que tú quieres que yo llegue. Aunque sé que no llegaré mientras esté en esa carne en plenitud, pero un día te veré, como dice la Escritura, cara a cara. Y viviremos plenos en usted, Señor, mostrando su imagen y su semejanza. Gracias por Cristo, por medio del cual me has hecho una nueva creación, Señor. Y oro porque ayudes a muchos, Señor, que puedan oír. Si es tu voluntad, Señor, que puedan oír este mensaje muchos, desde la distancia. Señor, usted pueda obrar, salvando, restaurando vidas nuevas que dejen su pasado atrás y las cosas nuevas comiencen a mostrarse por la acción de tu gracia. Y todo esto sea para la gloria de su nombre, siempre y por siempre, en Cristo Jesús. Que así sea. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.